M&M's Masters in Marketing. Son coloridos, deliciosos y casi imposibles de comer de a uno. Pero detrás de esos pequeños dulces hay una historia que mezcla guerras, negocios familiares, campañas legendarias y decisiones que marcaron un antes y un después en el mundo del marketing. ¿Sabías que M&M's no solo sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, sino que la usaron como trampolín para conquistar el planeta? Quédate hasta el final de este video porque hoy te revelaré el verdadero poder detrás de estos caramelos y los números millonarios que esconden. Los inicios en medio del conflicto. El origen de M&M's está profundamente ligado a una época de tensión internacional. Forrest Mars, observando las condiciones en Europa durante la Guerra Civil Española, notó cómo los soldados protegían sus provisiones de chocolate con una capa de azúcar endurecida, evitando que se derritieran bajo altas temperaturas. Esta observación fue el punto de partida para concebir un producto que pudiera resistir el calor sin perder su atractivo ni sabor. La innovación no estuvo solo en el contenido, sino en la visión. Crear un dulce funcional, duradero y adaptable a climas adversos, en un momento donde el aire acondicionado era poco común y la logística aún más limitada, Forrest Mars encontró una solución práctica con enorme potencial comercial. Así, la idea de los M&M's surgió no desde una fábrica, sino desde una necesidad concreta observada en tiempos de guerra, una sociedad impensada. El nacimiento de M&M's también implicó una alianza inusual. Forrest Mars, en plena planificación de su nuevo producto, entendió que necesitaría una fuente estable de chocolate, un ingrediente que durante la guerra era escaso y propenso al racionamiento. Para garantizar el suministro, se asoció con Bruce Murray, hijo del presidente de Hershey's, quien en ese entonces tenía acceso prioritario a las materias primas. Esta colaboración fue tanto estratégica como simbólica. Dos apellidos, Mars y Murray, dieron nombre a las dos M del nuevo dulce. Lo curioso es que, años más tarde, ambas empresas se convertirían en competidoras directas, protagonizando batallas comerciales en el sector de confitería. En su origen, sin embargo, M&M's fue fruto de una sinergia basada en pragmatismo, una alianza que priorizó la supervivencia del producto antes que las rivalidades de marca. Soldados primero, mundo después. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Defensa de Estados Unidos eligió M&M's como parte del suministro estándar para los soldados. No fue una simple decisión logística, fue una validación estratégica de producto. La capacidad del dulce para mantenerse intacto en climas cálidos y su facilidad de transporte lo convirtieron en el acompañante ideal en campañas militares. Para los soldados, M&M's no solo ofrecían una fuente de energía rápida, también representaban un momento de normalidad en medio del caos. Cuando la guerra terminó, muchos veteranos regresaron con la costumbre de consumir estos dulces, consolidando una base de consumidores leales que facilitaron su expansión comercial. Lo que comenzó como una distribución enfocada en el campo de batalla, pronto se transformó en una relación emocional con millones de consumidores en tiempos de paz. La máquina del marketing. Uno de los elementos más distintivos de M&M's es su temprana comprensión del valor de marca. A partir de 1950, se implementó la impresión de la letra M en cada dulce. Una decisión que no solo sirvió para identificar el producto, sino que generó confianza en los consumidores. A eso se sumaron campañas publicitarias memorables que destacaban sus ventajas diferenciales. El eslogan "Se derrite en tu boca, no en tus manos", sintetizaba la propuesta de valor de forma clara y directa. No solo se trataba de vender un dulce, sino de posicionar una experiencia. Posteriormente, con la aparición de los personajes animados, los M&M's dejaron de ser simples productos para convertirse en íconos de la cultura popular. Esta transformación fue posible gracias a un enfoque publicitario constante y estratégico que priorizó la construcción de una identidad duradera. Campañas que definieron una época. En 1995, M&M's marcó un precedente en el uso de la participación del consumidor como herramienta de marketing. Al permitir que el público eligiera el nuevo color del dulce, la marca no solo democratizó una decisión estética, sino que convirtió el evento en una experiencia colectiva. La elección del color azul, respaldada por millones de votos, sirvió como detonante para una campaña espectacular que incluyó acciones tan llamativas como iluminar el Empire State Building. Este tipo de iniciativas demuestran cómo M&M's logró transformar decisiones corporativas en espectáculos mediáticos. La clave fue convertir la voz del consumidor en parte integral del mensaje de marca. Así, lejos de limitarse a emitir publicidad, M&M's comenzó a generar eventos que el público vivía, compartía y recordaba, creando vínculos emocionales más profundos con sus compradores. Los personajes que tomaron vida propia,
Los famosos Spokes Candies de M's son un claro ejemplo de cómo una marca puede humanizar su producto para establecer una conexión más cercana con la audiencia. Cada personaje fue diseñado con rasgos distintivos, no solo en color y forma, sino en personalidad. El rojo, cínico y egocéntrico. El amarillo, ingenuo y bonachón. La verde, seductora y segura. El naranja, paranoico y nervioso. Esta diversidad creó un universo narrativo que permitió a la marca comunicarse de forma entretenida, incluso en campañas destinadas a adultos. Más allá del humor, los personajes dieron rostro a una golosina, con historias, emociones y conflictos que aumentaron su relevancia cultural. Con el tiempo, su presencia constante en comerciales, empaques y eventos los convirtió en parte esencial del ADN de la marca, un activo comunicacional de enorme valor que trasciende el producto físico. Evolución y controversia reciente. La constante necesidad de mantenerse vigente ha llevado a M&M's a modificar el diseño y el mensaje de sus personajes en tiempos recientes. En 2022, algunos ajustes estéticos y conceptuales, como el cambio en el calzado de la M verde, o la introducción de un personaje morado que promueve la inclusión, generaron un amplio debate en redes sociales. Para algunos, estos cambios respondían a una evolución lógica en sintonía con las nuevas sensibilidades sociales. Para otros, eran movimientos innecesarios y forzados. La marca aprovechó la controversia para impulsar una narrativa que culminó en 2023 con una aparente retirada de los personajes, siendo reemplazados por la actriz Maya Rudolph. Sin embargo, todo formó parte de una estrategia cuidadosamente calculada que culminó en su regreso triunfal durante el Super Bowl. Lo que para otros sería un escándalo de relaciones públicas, para M&M's fue otra demostración de cómo convertir el ruido mediático en visibilidad de marca. Apartado especial. ¿Cuánto dinero mueven los M&M's? A nivel financiero, M&M's representa uno de los activos más sólidos dentro del portafolio de Mars Incorporated. En 2024, los ingresos de la empresa alcanzaron aproximadamente $47 mil millones, reflejando la potencia de un conglomerado que abarca desde alimentos hasta cuidado de mascotas. Dentro de ese universo, M&M's figura como una fuente constante y rentable de beneficios. El margen neto estimado para ese mismo año fue de alrededor de $9 mil millones, consolidando a la marca como un negocio de alta eficiencia. Este rendimiento se debe no solo a la fidelidad del público y la ubicuidad del producto, sino también a una cadena de producción optimizada y una estrategia de marketing global bien ejecutada. M&M's ha logrado mantenerse no solo como un favorito entre los consumidores, sino también como un ejemplo de cómo la publicidad, la narrativa de marca y el control de calidad pueden traducirse en cifras impresionantes y sostenibles en el tiempo. Detrás de cada M impresa en estos caramelos, hay más de 80 años de estrategia, innovación y adaptación. Desde campos de batalla hasta comerciales del Super Bowl, M&M's ha sabido mantenerse como un ícono global. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lograron que simples caramelos se convirtieran en una marca con identidad propia? Déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Cuál es tu M favorito? ¿Y qué opinas de toda esta historia de marketing detrás de su éxito? Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido fascinante como este. Nos vemos en la próxima ocasión.